Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de tu curso de programación en Python de cero a experto. Vamos a continuar viendo la programación orientada a objeto en Python y hoy es el turno de hablar de las herencias múltiples. La herencia múltiple ocurre cuando una clase es derivada de dos o más clases. La clase padre se indica de la misma forma separándola cada una por una coma. Entonces aquí a modo de ejemplo tenemos la clase A, ¿verdad? Y tenemos una clase B. Entre A y B no hay ninguna relación, pero sí hemos creado la clase C, que contiene, ¿verdad?, instancias de la clase A y de la clase B. Esto es básicamente como que habláramos de un niño, ¿verdad? Un niño va a nacer de una mamá y un papá respectivamente. Ya esto es prácticamente lo mismo. Ahora no es necesario que sean dos, pueden ser de más clases. Entonces, las clases derivadas heredan todos los atributos y métodos de las clases que tomen como padre, ¿verdad? O sea, en este caso la clase C va a tener todos y cada uno de los métodos y atributos de A y también de B. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una empresa y queremos organizar a los trabajadores según el departamento donde ellos trabajen, ¿ya? Todos los empleados de la empresa pertenecen a la clase empleados y, según su departamento, pertenecerán a la clase que les indica. En este caso, definiremos una sola clase para el departamento de recursos humanos. Entonces, el ingreso de un empleado en el sistema sería de la siguiente forma. Vamos a crear nuestra primera clase llamada empleados, ya, y esto es object, en el fondo es la clase padre, ya, la clase que está arriba en el fondo en la cima de la pirámide. Y para ello vamos a crear nuestro constructor, el cual va a necesitar, ¿verdad?, por parámetro un identificador, un nombre y un apellido, ¿ya? Entonces para cada uno simplemente lo vamos a inicializar en lo que es el constructor, donde el identificador va a pasar a identificador, el nombre por nombre y apellido por apellido respectivamente. Y por otro lado tenemos la clase de recurso humano que hace instancia, ¿verdad? O hereda, mejor dicho, aquí no es la palabra instancia, sino que hereda, ya que cuando le dije que la C hacía instancia de A y B, y no es instancia, la C hereda de A y de B, ¿ya? Cuando hace instancia, cuando creamos el objeto de la clase. Pero para en realidad hereda. Entonces, la clase en recurso humano hereda en este caso este constructor, ¿verdad? Y además, obviamente, va a tener un método el cual va a llamarse saludo. Ya básicamente el método lo que hace es hola, mi nombre es, y aquí llamamos a nombre, aquí llamamos al apellido, y aquí y mi identificador, ¿verdad? O mi ID es, y nosotros vamos a imprimir, ¿verdad?, el identificador que hemos creado con anterioridad. Y obviamente, como trabaja en recursos humanos, ya que la clase de recursos humanos, vamos a imprimir también que dice trabajo en recursos humanos. Entonces voy a compilar para ver que esto esté bien y funciona a la perfección. Crearemos entonces ahora nuestro objeto llamado empleado 1, el cual representa a un empleado de recurso humano y va a heredar los atributos de la clase empleado, como ya lo vimos acá. Entonces, si la clase de recurso humano no fuera derivada de la clase empleado, al llamar, por ejemplo, a la función saludo, ¿verdad?, se generaría un error, ya que empleado 1 no tendría nombre ni identificación. Me explico. Vamos a crear nuestro primer objeto, ¿verdad?, de la clase empleado 1, que hace instancia de recurso humano, de la clase recurso humano, donde yo aquí le voy a pasar el identificador, le voy a pasar el nombre Juan y le voy a pasar el apellido López. Si yo al imprimir empleados, ¿verdad?, punto saludos, que estoy llamando, ¿verdad?, a este método, básicamente estaría tirando un error, ya que al buscar cell nombre, y aquí no hemos declarado ningún nombre, ¿verdad?, esto nos daría un error diciendo que nombre no está definido, pero como hereda de empleado, esto no va a tener ningún problema. Voy a compilarlo para que vean y ahora sí, si se fijan, dice mi nombre es Juan López y mi ID es el 30.585. Entonces, hasta este momento no hemos visto nada nuevo. No es más código que el anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de herencia simple o herencia única.
Entonces, ya que hasta el momento la clase recurso humano solamente está heredando de empleado, ¿ya? Si se fijan, la clase empleado, clase padre, la clase hija es de recurso humano y hereda de empleado. Hasta aquí esto sería una herencia simple o herencia única, que también le llaman así. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, crearemos una clase domicilio que será incluida en el esquema. Pero antes de continuar, los dejo cordialmente invitados a que se suscriban, que activen la campanita de notificación, ya que eso les ayudará a ser notificado cada vez que yo suba un nuevo video. Y como siempre también les dejo mi red social de Twitter, que es @tectroya, y la de Instagram, que contiene el mismo arroba. Y si no los sigo, me avisan para seguirlos de vuelta. Entonces, tenemos la clase empleado, ¿verdad? Hasta aquí no hemos creado nada nuevo, donde tenemos nuestro constructor. Aquí tenemos la de recurso humano, ¿no es cierto? Donde tenemos el saludo, ¿verdad? Y antes voy a hablarle mejor de la clase domicilio, ya porque después aquí la llamo acá abajito, entonces para no enredarlo, parto no, tenemos la clase empleado donde tenemos el constructor, igual que el código anterior, pero ahora hemos creado el domicilio y el domicilio es de tipo object, ya también está en la cima, este sería como la clase A y esta sería la clase B, como vimos acá respectivamente, ya los dos en la cima, donde básicamente la clase empleado tiene una variable que se llama, perdón, la clase domicilio, perdón, no empleado, la clase domicilio tiene una variable, ¿verdad?, que se llama dirección, donde en este caso yo le he puesto Santiago. ¿Podríamos pedírsela por parámetros? Sí, pero lo importante es que se entienda el código y no lo llenemos de tantas líneas, sino que algo más simple para que entiendan la herencia múltiple, ¿ya? Pero simplemente aquí dirección es igual a Santiago, o les repito, ustedes podrían habérselo pedido por parámetros, pero no, lo vamos a dejar así tal cual. Luego entonces, ahora en nuestra clase recurso humano va a heredar tanto de empleados, ¿verdad?, como de domicilio. Entonces, básicamente como le expliqué acá arriba del todo, para poder hacer herencias múltiples simplemente lo vamos a ir separando por coma por cada una de las clases que vaya heredando. Entonces, ahora tenemos nuestro saludo, donde aquí se presenta, donde aquí dice que trabaja en recurso humano, y ahora le he agregado otra línea de código que dice y vivo en, y obviamente aquí me va a imprimir Santiago. Entonces, para ver que esto funcione, voy a crear mi segundo objeto llamado empleados2 de la clase recurso humano, donde tiene el identificador de 15.935, el nombre María y el apellido Ponce. Entonces, cuando yo ahora compile, me va a imprimir las siguientes líneas. Hola, mi nombre es María Ponce y mi ID es 15.935, trabajo en recurso humano. Y si se fijan, ¿por qué no me tiró la otra línea, esta que está acá? Y es básicamente porque no la compila. Así que voy a compilar de nuevo y voy a volver a imprimir. Y ahora sí, ahora está llamando a este recurso humano, ya que antes al no compilarlo estaba llamando a este que ya estaba compilado, ¿ya? Entonces básicamente lo mismo. Hola, mi nombre es María Ponce, mi ID es tanto, ¿verdad? Trabajo en recurso humano y vivo en Santiago. Entonces, la práctica de la herencia de clases es utilizada principalmente para poder reutilizar el código establecido en una relación entre clases, lo que se evita la necesidad de declarar más de alguna vez, ¿verdad?, un método u un atributo de alguna clase. Y esa es la ventaja para no estar cada vez. Imagínense que en recurso humano tendría que tener toda esta línea, la otra, toda esta línea. Simplemente, básicamente, creamos empleado, creamos domicilio y a la hora de crear los departamentos podemos ir llamando respectivamente a la clase empleado y a la clase domicilio. Los dejo también invitados a que visiten mi sitio web www.tectroya.cl, ya que en él estoy subiendo cada uno de estos videos. Así que también tengo mis trabajos de manera freelance por si en el futuro requieran de mis servicios. Vamos a ver lo que hace el método super, ¿ya? Ahora que hemos heredado más de una clase padre, ¿qué ocurre cuando usamos el método super? ¿Se acuerdan de lo que era el método super, verdad? El método super era para omitir líneas de código. Cuando nosotros queríamos llamar, ¿verdad? Lo vimos en la clase anterior, cuando nosotros queríamos llamar, ¿verdad?, y no volver a escribir las mismas líneas de código, sobre todo cuando queremos hacer algún cambio, ¿verdad? El método super nos servía mucho. Pero aquí, ¿qué pasa cuando usamos el método super? Entonces, si ninguna de las clases padres tiene el mismo método, con el mismo nombre, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Si no se topan los nombres, no habría ningún problema. No obstante, si nos encontramos en el caso contrario,
donde hay uno o más métodos con el mismo nombre en ambas clases, entonces el método que va a ser usado con el método super es el de la primera clase padre, el cual será heredada, ¿ya? Entonces, a la primera que herede, ¡pum!, ese es el que vamos a tomar, ¿ya? Por si, para poder refrescar la memoria, vamos a ver un ejemplo clásico, entonces, donde bastante simple en el fondo, veámoslo con el ejemplo de la clase AB, ¿verdad? Donde vamos a heredar de A y de B. Ya básicamente, como lo vimos en el dibujo acá, tenemos clase padre A y B y la clase C en el fondo la hemos llamado, en este caso, clase AB. Ya va a entender que se juntaron. Entonces, la primera clase A, básicamente lo que hace es tener mi primera letra, donde mi primera letra es la A. Y la clase B tiene el mismo método, ¿verdad? Donde imprime que su primera letra, perdón, es la B. Entonces, básicamente voy a compilar y aquí voy a crear la clase AB, donde va a heredar de A y va a heredar de la clase B. Entonces, ahora, si yo le digo mi letra, me llama a la función, ¿verdad? Como mi letra, voy a imprimir esta línea así, donde dice a pesar de que heredo de las letras A y B, y aquí voy a imprimir cuál de estas dos es la que me va a tirar por pantalla. Observen. Compilo sin problema, creo mi primer objeto llamado AB de la clase AB y voy a imprimir mi letra. Ya observen lo que ocurre a continuación. Y me dice que mi letra es la A. Me imprimió la A y no la B. ¿Y por qué? Porque primero llamé a A y luego llamé a B. ¿Ya? Eso es básicamente lo que le quería dejar en claro. Si se fijan, ambas tienen la función de mi letra. Mi letra. Entonces, cuando yo aquí le digo que me tire mi letra, lo que hace básicamente es tirarme la primera que esté heredada, en este caso es la A. Aquí básicamente lo vuelvo a explicar, ¿verdad? Al ocupar super.miletra, teniendo en cuenta que ambas clases padres contienen, ¿verdad? Mi letra, en el momento de ser llamada solo va a mostrar la de la primera clase A. Entonces, para ver que esto realmente es así, voy a hacerlo al revés, donde tengo la misma clase AB, pero primero llamo a la B y luego llamo a la A. Entonces, hago la función, ¿verdad? O el método, donde escribo exactamente lo mismo, voy a compilar y voy a llamarlo nuevamente. Creo el objeto de la clase AB, donde mi letra está acá para ser llamada y aquí me va a decir que a pesar de que heredo de A y B, mi letra es la B, ¿verdad? Porque fue la primera que heredó, ¿ya? Esto no solo ocurre, perdón, cuando usamos el método .super, sino que también cuando queremos acceder a un método cuyo nombre está presente en más de una clase padre. Ejemplo. Tenemos la clase AB donde va a heredar de A y de B y aquí simplemente no voy a hacer nada. Simplemente ahora lo que voy a hacer es llamar y si se fijan me dice que la letra es A. Aquí yo no he estado utilizando super, ya simplemente estoy heredando a los chanchos, digámoslo así, a los compadres, estoy heredando la A y la B. Ya si se fijan, estoy omitiendo esta línea de código, ahora simplemente estoy llamando a esta. ¿Ya? Por eso es la diferencia. Aquí no estamos utilizando el método super. Pero si se fijan es lo mismo. Aquí me imprime la A, si aquí vuelvo a llamar la B, ¿verdad? No hace nada más que heredar de B y de A y cuando yo llamo a mi letra aquí me va a decir que la letra es la B. Así que nada más chicos, dejo el video hasta aquí. Como siempre, si les gusta el video, una manito arriba, suscríbanse, compártalo con todos sus amigos en todas sus redes sociales ya que eso me ayuda un montón y como siempre los dejo invitados a que se suscriban a miembros del canal y así puedan convertirse en usuarios VIP del canal. Y todo el dinero recaudado obviamente será reutilizado para mejorar lo que es audio y video. Así que nada más chicos, como siempre un abrazo, nos vemos en la próxima entrega, que estén todos muy bien, adiós.